respetuoso a la ley constitucional. El problema es que aquí no queremos respetar y aquí decimos la voluntad. Por ejemplo, yo iba a decir de que lo que más se parece a Dios es el presidente. No, el presidente es un ciudadano igual que los demás, solo que está investido de una autoridad que le da el pueblo. Entonces, finalmente, yo entiendo que los militares deben votar y los militares deben tenerse en cuenta, y el ministro de Defensa debe tener sus derechos en pleno disfrute. Incluso el mismo Sigfrido Párez, yo considero, pero eso sí ya es un deseo o un comentario, mejor dicho. Sigfrido Párez pudo haber sido puesto en retiro y nombrado ministro de Defensa. Siendo civil. Y ahí no se violaba absolutamente nada de lo que yo estoy diciendo. Pero para ese cargo que él tenía, hay un tiempo definido de 2 años. En ese aspecto se violaba. Porque es la misma persona que está ocupando el otro cargo, aunque ya en condiciones no, es que además de eso, ahí no se violaría. Y la ley orgánica de la Fuerza Armada es que son 2 años para es que el ministro de Defensa no es un militar. El ministro de Defensa, en ese caso, es un civil. Ya él hubiera entrado como civil. Él entra como pero civil. La persona de él hubiera gobernado 4 años. Habría que discutir eso. Habría que ver eso, pero por lo menos, no sé, no estoy seguro de lo que tú dices, pero podría haber sido. Y a lo mejor es como tú dices, no sé, pero si era el ministro si fuera nombrado ministro de Defensa, recuérdate que el papel del ministro de Defensa no tiene ni siquiera oficina en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. La oficina del ministro de Defensa es ministerial y está en el Palacio de Gobierno. Entonces, el jefe de la Fuerza Armada operativo en conjunto es el jefe conjunto de la Armada. ¿El ministro de Defensa es el jefe de eso? No, digo, en el caso que estoy planteando, no. El ministro de Defensa, el papel del... ¿Cómo que está planteando la Constitución ahora mismo? El ministro de Defensa no es el jefe de todo, de la Fuerza Aérea, de esto, de la Primera Brigada, de todo eso. No, es decir, constitucionalmente... ¿Cómo era antes el secretario de la Fuerza? Como era antes el secretario, no ese sí. No, o sea, lo que contempla el Ministerio de Defensa, oye, ¿cómo se llama? El Ministerio de Defensa, no ministro de las Fuerzas Armadas. Sí, el Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa. Y el papel del ministro de Defensa es estar en el Congreso y en el cabildo. Es un cabildero de los asuntos, es una especie de abogado de las Fuerzas Armadas. Es el que va a los mítines, defiende las posiciones militares y todo eso. Ahora, el jefe conjunto de la Armada es el jefe ocuparía la posición que ahora ocupa el Ministerio de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es quién ahora el jefe de la Armada? El nuevo que han nombrado a William Muñoz Delgado, nuevo ministro de Defensa, dice aquí. Pero bueno, pero yo te estoy diciendo que yo eso es lo que estoy criticando. Lo que yo estoy criticando... Y la oficina de ese señor está en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, no en el Palacio. Pero, tú dices que debe ser así. Pero ven acá. Estoy tratando de entenderlo. No, pero si usted... Lo que pasa es que mientras yo estoy... Si usted está atendiendo otra cosa... No, yo busqué esto para consultar lo que usted está diciendo. Yo estoy diciendo mi posición. O sea, es mi comentario. Yo no estoy diciendo tiene que ser así. Yo estoy comentando que debía ser así. ¿Por qué? Porque me he estudiado eso desde hace para comentar sin cometer sandeces. El ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, no tiene oficina en el Ministerio en las Fuerzas Armadas. Tiene su oficina en el Palacio Nacional. Eso es lo que dice la nueva Constitución. Eso es lo que dice el nuevo reglamento militar. Entonces, el ministro de Defensa puede ser un civil o debe ser un civil, aunque aquí lo pusieron ambiguo. Puede ser militar o puede ser... Yo lo hicieron como que puede ser, no que debe. Ahora, es un comentario que hago y lo hago en función de lo que entiendo.
No necesariamente, porque tú mismo dices que el presidente puede ser el hombre más cerca de Dios y puede hacer lo que quiera. Pero ojalá que alguien me desmienta. Y eso yo lo he discutido incluso con los militares, porque no podemos aprobar una cosa para entonces después, claro, porque un civil es difícil que sea. Y que se quede igual todo como antes, que nada más se cambió para cumplir con la teoría Exactamente. De la nueva moda. Porque en Estados Unidos el ministro de Defensa es un civil. Es un civil. Como el ministro de Agricultura. Lo único que es más, puede ser una mujer, puede ser es un civil, y ese civil nunca se viste de militar, y a donde vaya a los congresos, y va cuando, ese es el que dice, el que discute qué necesitan las Fuerzas Armadas. Cuando hay una compra de armas, no es el militar que decide, es el ministro de Defensa. Entonces discute para saber naturalmente. ¿Qué es lo que era Colin Powell? No, bueno, Colin Powell era... primero fue eso, ¿no era eso? No, era militar. Colin Powell estaba en la guerra, recuérdate. Después pasó a ser secretario de Estado. De defensa. O fue secretario de Defensa, sí, creo que eso sí. Fue. Algo así. Pero bien, eso es lo que yo entiendo que debe ser. Bien, por otro lado, tenemos, como decía mi compañero Marco, no hay tantos titulares que no se le puede dedicar el tiempo a todos. Sin embargo, hay algo que nosotros, como lo comentamos aquí, defendimos y explicamos. Nos referimos a eso diciendo que estamos haciéndolo para nada, porque si no lo tumbaba el presidente, que no arriesga su popularidad en nada, por lo menos lo tumbaba a otra instancia, y ahí vemos cómo el tribunal, por lo menos por ahora, suspende el accionar del funcionario. Y eso no es malo, porque eso acostumbra al país a que las cosas se hagan con cierta institucionalidad. Sin embargo, ni la dirección de aduana, ni el gobierno central, ni nadie le explicó a este país realmente en lo que consistía. Aunque sí fue a un medio este señor a decir, el director de aduana, a decir las evasiones,
aceptado por la ciudadanía, desde el punto de vista económico también, y el hecho de que hace 50 años estamos sosteniendo índices de crecimiento promedio, digamos, de 4 o 5% al año, y la pobreza sigue creciendo, y entonces esa inquietud los dominicanos la compramos sobre la base de que el accionar del gobierno iba a ser en la dirección de disminuir esa pobreza, y se han hecho algunos esfuerzos, por qué no reconocerlo, pero no. Ahora vemos el gobierno ya a través de sus voceros económicos, como el gobernador del Banco Central, también exhibiendo con mucha alegría esos crecimientos que son los que tradicionalmente han marcado la economía dominicana, y nosotros hemos ido ampliándose la brecha entre pobres y ricos y ampliando la cantidad de pobres. ¿Cuál es su opinión en ese sentido y qué debíamos hacer para que esa realidad cambie, que fue muy bien asimilada por los dominicanos en la campaña que hizo el presidente Danilo Medina en el área económica? Bueno, buenos días Marcos, buenos días doctor y buenos días pueblo dominicano. Antes una pequeña paréntesis. Usted decía, hablando de doctores, evidentemente hay un gran problema en Europa porque es un gran país, y dice usted que donde hay buenos economistas, donde hay muchos economistas que al parecer son los mejores, es donde está el conflicto y el conflicto se desarrolla. Yo le voy a responder con algo muy simple. Los mejores doctores en medicina son aquellos que tienen más problemas dentro de sus hospitales, porque están más en contacto y son los que son capaces de dominar la situación de la mejor manera. Eso quiere decir que un economista avisado y competente es aquel que ha tenido y ha pasado por problemas. Si no pasa por ninguno, la prueba no funciona. Bueno, hablando de economía y la pregunta era crecimiento. Es cierto que este país es un país donde cualquier otro país, incluso de la zona europea, tendría envidia del crecimiento constante que tiene, entre 3 y 5% y a veces hasta 7 u 8% en la década pasada. Es cierto que este país tiene un crecimiento importante, es cierto que en estos momentos junto con Bolivia, son los dos países que más crecimiento tienen dentro de la zona latinoamericana, y es cierto que estamos entrando en una crisis, una mini crisis, una pequeña crisis después de un gran desarrollo económico y después de un gran crecimiento continuado. Sabemos que Alemania está en decrecimiento, en estos momentos se cree que Alemania va a acabar el año con justo a 0 o menos 0,2. Y sabemos que Francia ha entrado es el tercer semestre consecutivo en que entra en negativo, lo que quiere decir que Europa está en estos momentos en una situación delicada. Cuando Europa está en una situación delicada, el resto del mundo probablemente también. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Sin hablar de Venezuela o de Argentina y demás. Nosotros vamos a plantear el problema exclusivamente de la República Dominicana. Mira, la República Dominicana, desde que Danilo entró, hay un crecimiento entre 3 y 5%. Ese crecimiento entre 3 y 5% es el crecimiento virtual que se necesita. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el crecimiento de la República Dominicana y la inflación es escasa. Lo que quiere decir que cuando hay una inflación que es mayor de la media y cuando hay un crecimiento, el crecimiento por sí solo no tiene importancia si no tenemos en cuenta esta interconexión y esta diferencia. La diferencia es poca porque se piensa que en la República Dominicana aproximadamente la inflación es de 4,5 y el crecimiento está entre 5 y 5,1. Lo que quiere decir que esa pequeña diferencia no puede aportar en estos momentos empleo. Porque para tener empleo se necesita obligatoriamente un crecimiento mayor y un crecimiento que pueda generar una diferencia importante en cuanto a la distribución de todo aquello que sobra para poderla distribuirla y provocar el consumo, que es lo que hace el crecimiento en cualquier país. Sabemos que solamente tenemos crecimiento de 4 semestres, lo que quiere decir que todavía no sabemos lo que va a suceder en el 2014. Sabemos que hay un crecimiento aproximadamente, se considera o se cree que habrá un crecimiento de 5,1 en el 2014, pero todavía no lo hemos constatado porque no hemos llegado al final. Creo que el gran problema, o el problema que yo veo en la República Dominicana, no es un problema de crecimiento, no es un problema de inflación, es un problema que garantice, o un problema que debería garantizar el equilibrio. Y ese problema
se soluciona simplemente con una regularización completa, es decir, este país necesita... Cuando usted habla de equilibrio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del crecimiento, pero liado directamente, efectivamente, a la evolución. A la población. A la población, a la evolución. Es lo que usted me ha preguntado. Usted me ha preguntado Sí. Entonces yo digo que si no tenemos una planificación adecuada, si usted no tiene una planificación justa, una planificación normal, una planificación que controle todos los parámetros del país, sobre todo en inflación, en deuda y demás, por mucho crecimiento que usted tenga, si no está todo controlado, vamos a tener verdaderamente un problema. Pero de todas maneras, para responder rápidamente a su pregunta, con el 5,1% que tenemos en estos momentos de crecimiento, no podemos permitirnos, no podemos estar contentos, porque ese 5,1 no genera empleo, ese 5,1 no disminuye la pobreza, ese 5,1 no disminuye la pobreza extrema. Necesitamos más. ¿Qué relación usted ve en cuanto a lograr algunos objetivos o alguna sociedad un poquito más justa, en lograr que más equidad, que es casi el motor de todos los políticos, incluyendo el presidente actual, independientemente de que esté o no esté en el camino correcto? ¿Qué usted ve en términos de lo que pasó a partir de la década del 90 con este asunto del libre comercio, del neoliberalismo y esta competencia que ya no ve lo social sino ve lo económico, que incluso un papa la describió como criminal? Y me voy a un tema práctico. Por ejemplo, antes de la década de los 90, aquí habían una cantidad de empresas nacionales que estaban protegidas por una serie de disposiciones que le permitía un crecimiento horizontal a la gente, le daba cierta protección. Bueno, nos dijeron que no, que lo mejor iba a ser para la población que se quitaran todas esas barreras y que entonces, pues, si en Tangañica hacen ese celular y en Santo Domingo están haciendo uno, lo ideal era que el de allá, si cuesta menos, venga, y ese tipo de libre comercio que ha sido un poco criminal en términos de concentrar riqueza en menos manos, aunque aparentemente se nos vendió que iba a dar productos baratos a más manos. Ese término, ¿en qué medida usted considera que ese cambio económico de esa época a esta ha impedido que haya una mejor redistribución del ingreso o realmente haya castigado fuertemente la pequeña empresa y la empresa, si se quiere decir a nivel mundial pequeña, la nuestra también, que fue una empresa muy emergente y muy protegida? ¿Qué le parece? ¿Cuál es su criterio en esa? Bueno, yo creo que la concentración de riqueza, o sea, la concentración de producción en un país no es bueno. Es decir, cuando tenemos un mínimo de empresas y esas empresas representan el 70% del crecimiento, el 70% de la producción, esto evidentemente no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque el beneficio que genera esto se queda simplemente en unas cuantas familias. Y entonces ese dinero generado por ese beneficio no se distribuye normalmente al pueblo. Ni se queda aquí. Ni se queda aquí la porque mayoría. La mayoría tiene su... En economía lo más importante es el consumo en estos momentos en el país. Y para consumir hay que tener los medios suficientes. Para tener los medios suficientes, ¿qué es lo que se necesita? Que el salariado medio, que la clase media pueda asegurar el consumo. ¿Qué sucede en este país? Para responder a su pregunta. Mire, en este país la clase pobre no paga nada. ¿Por qué no puede? Porque no tiene medios, porque está en pobreza, porque está en extrema pobreza, porque no tiene suficiente dinero, porque vive entre 2.400 y 6.000 pesos al mes. Con eso no se consume, se sobrevive. La clase alta, que es la que representa la masa importante en cuanto a beneficio, ¿qué hace? Pues como ya tiene de todo, tampoco consume. ¿Y qué hace con ese dinero? Pues seguramente ese dinero lo utiliza para poderlo asegurar para su futuro y en lugares diferentes, es decir, que no entra en el mercado directamente en el mercado del país. ¿Qué queda? La clase media. Si a la clase media continuamos poniendo impuestos, continuamos avasallándola, nos vamos a quedar sin clase media. Y la que sustenta en estos momentos el país es la clase media, que es la que consume. Cuando una gran empresa viene aquí, hay que darle facilidades para que esta empresa pueda invertir. ¿Por qué? Porque la teoría de Keynes dice que lo más importante en un país para el desarrollo es la inversión. Hay que darle facilidades en un principio para que pueda invertir, pero después no hay que darle privilegios. El privilegio no existe. Esta empresa,
se da facilidades. Si, señor, ahí tiene usted un terreno que cuesta tanto, le vamos a dar más barato para que haga usted aquí un complejo hotelero. Pero el beneficio, ese beneficio que va a generar todo esto, usted va a pagar el impuesto normal, el impuesto que debe, no vamos a hacerle ningún favor. Y si ese dinero de ese beneficio se devuelve directamente al pueblo, entonces ahí es donde vamos a entrar en el consumo. Y ahí vamos a entrar en que estamos en una teoría de Keynes, en una teoría moderna, donde lo más importante es poder consumir de manera normal para que el país salga y para que el país cree empleo. Eso es lo que yo... Doctor, hay un detalle que yo quisiera examinarlo con usted. Nosotros somos una isla compartida, una isla y 2 naciones. El segundo socio más importante comercialmente para nosotros es ese socio vecino. Sin embargo, los especialistas aquí, entre ellos está mi compañero de panel, Ramón Santos, que es un técnico agrícola, un agrónomo, con experiencia de Estado, en el manejo de las cosas del Estado, pero él nunca me ha podido convencer a mí de que tenemos que limitar la producción agrícola, porque si producimos más de lo que consume la gente, la población, se deprimen los precios y pierde el productor. Esa es la teoría que él me plantea. Entonces yo digo, yo no acabo de convencerme de eso, porque yo digo, no, si nosotros debemos incrementar la producción, lo que tenemos que hacer es buscarle mercado, un mercado seguro a ese excedente, y producir y educar a la gente para producir para la exportación. Yo no sé quién tiene razón en ese sentido. Y yo quisiera ver, naturalmente, él dice que él tiene razón. No, es que yo dentro hay que buscar mercado primero. Yo he dicho, lo que se produce no es excedente, está mercadeado. Yo he dicho, claro, que el asunto es buscar mercado, preparar ese mercado para que esa producción vaya a ese mercado. Es lo que yo creo que es una manera de desarrollar, pero no limitar de que solo podemos producir X cantidad de huevos, X cantidad de pollos y todo, porque entonces producimos una abundancia y se deprimen los precios. ¿Cuál es la razón para producir limitadamente cuando hay mercado con hambruna en todo el mundo? Yo quisiera que usted como economista me diga y le diga a este señor si él verdaderamente tiene la razón o si... Marcos y doctor, vamos a poner un ejemplo, y un ejemplo simple que todo el mundo puede comprender. Francia, Alemania y Austria. Estos 2 países que tenían, sobre todo Francia, que era un país exclusivamente agrícola, que vivía única y exclusivamente de la agricultura en aproximadamente un 30% del PIB. Un país que tenía hace 25 años una agricultura planificada y extraordinaria. En este momento, ese país ha dividido por 2 la masa laboral que se dedica a la agricultura. Y sin embargo, produce 2,5 más que hace 25 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando hoy yo oigo que se crean 50.000 empleos en la agricultura, para mí eso no significa nada. Lo importante en la agricultura no es crear, lo importante en la agricultura es mecanizar. Porque si mecanizamos la agricultura, ahí sí que vamos a tener precios competitivos. Hablando de la sobreproducción, mire, Francia vive de la exportación en parte de su agricultura. Pasa igual con Alemania, que es un país además técnicamente avanzado. Pasa exactamente igual con España o pasa exactamente igual con Italia. Ahora tenemos un problema enorme en Europa porque Rusia dice que no quiere, que ha puesto un veto a todas las importaciones de Europa y toda esa agricultura excedente no se sabe lo que va a hacer. Este país tiene cosas extraordinarias. Entre ellas es que es uno de los países que tiene más litros de agua por metro cuadrado, más litros de agua de lluvia. Lo que quiere decir que es un país que necesita menos tecnicidad en cuanto a la planificación del agua. Sin embargo, es un país que yo creo que necesita mecanización. Todo ese excedente hay mercado. Tengan en cuenta que alrededor de la República Dominicana hay un mercado enorme. Ya no hablamos de Venezuela o ya no hablamos de Brasil.
porque esos dos países necesitan productos agrícolas, puesto que no tienen suficientemente para el consumo propio. Entonces, yo creo que un país lo primero que tiene que hacer es planificar la organización del sector primario, el sector agrícola. Una vez que está planificado, hay que intentar por todos medios que ese excedente se convierta, bien sea un excedente exportable o bien sea un excedente que se envíe a la producción. Es decir, un ejemplo. Aquí en este país tenemos mango extraordinariamente sobrante. Tenemos aguacate. Yo lo que no entiendo es que cuando voy al mercado y cojo mermelada, yo todavía no he visto, prácticamente no veo mermelada de producción dominicana. Todas las marcas, la mayoría de marcas son europeas. Fíjese lo fácil que es con ese excedente crear. Si aquí hubiera un inversor que dijera, yo voy a crear ahora voy a crear aquí ahora una fábrica, una unidad de producción, y todo ese excedente de, por ejemplo, de mango que existe, lo voy a convertir en mermelada. Y voy a dejar de importar mermelada de otros países porque yo puedo vender la mía. Eso es una manera interesante e inteligente de poder utilizar todos los medios que nos da la producción del primer sector. Eso necesita también un poco de nacionalismo del consumo. Pero la parte que más me preocupa a mí, esta parte de los excedentes, de eso que Marco tiene en la cabeza hace tiempo, eso nos ponemos de acuerdo con facilidad. Porque los productos agrícolas, la mayoría son perecederos, no son como el petróleo, que tú llenas un barco de petróleo y sales por el Atlántico. Doctor, por eso hay que y tú lo vas vendiendo por internet y lo desmontas donde tú quieras. Hay que transformarlo, pero para un excedente de un producto perecedero hay que planificar la venta antes de sembrarlo. Pues está usted ya de acuerdo conmigo, planificación. Si planifica la venta antes de sembrarlo, no se llama excedente porque ya está vendido de antemano. No, pero excedente de producción interna. Porque el excedente de la producción interna, el excedente de la producción interna es lo que permite el diferencial. Sí, sobre la producción interna, pero si está... ¿Pero qué hacen los demás países, doctor? Si está calculado la venta se puede, pero porque realmente aquí se planifica, por ejemplo, la producción de huevos contando con 200.000 huevos diarios que se le venden a Haití. Vale. O sea que hay... Lo malo es tener un monoclientelismo. Claro, pero que todavía aquí no hay una sola máquina de pulverizar el huevo. Exactamente, estamos hablando de mecanización, entonces estamos de acuerdo. Y los mangos que se exportan a ciertos países que exigen que lo pasen por un tratamiento, la máquina está en Moca. Ellos tienen de Baní que llevarlo a Moca. O sea, estamos en pañales, pero vamos en la dirección correcta. Ahora, ¿qué me importan a mí? A mí me importan las cosas principales. Yo quiero aprovechar su gran experiencia y su gran capacidad para que usted me establezca diferencia entre el sistema anterior y el de ahora y a ver si encontramos un híbrido, porque en todo, la mayoría de las cosas modernas nos están llevando al fracaso y la mayoría de las cosas viejas ya nos llevaron al fracaso, nos dejaron en el fracaso. Entonces, yo quiero aprovechar su gran experiencia para que usted me hable o nos hable de ese tema, como es el caso que Marco y yo siempre vivimos discutiendo aquí y hablando de la democracia y de los sistemas como el de Venezuela, como el de Cuba, que nuestra democracia no ha podido, y por eso duran tanto esos otros sistemas, aun no siendo los mejores, garantizarle a la gente el techo, la educación, y que por lo menos la comida, aunque sea poco que hay en el país, sea para todos. ¿Y esto es garantizado? A ver, ¿cómo pudiéramos dentro de la democracia buscar más equidad? Usted no la logramos. Doctor, usted ha puesto dos ejemplos. Usted me habla de Cuba y me habla usted de Venezuela. Si nosotros nos hubiéramos quedado con la perspectiva anterior, es decir, con el sistema visual de producción y de exportación antiguo, estaríamos en estos momentos en default, estaríamos en una situación exclusivamente nefasta. Tengan en cuenta que este país, a pesar de todos los problemas y dificultades que tiene una progresión. Tenemos un internet, sabemos hacer, estamos modernizados, hay carros, yo nunca he visto tantas jipetas como en este país. Lo hubiéramos tenido igual. No lo hubiéramos tenido. Doctor, si nos quedamos... No, vamos a ver. Doctor, mire, ¿Cuba lo tiene? Sí. No, Cuba no hay, usted no ha ido, perdón, yo he estado viviendo. Cuba no tiene, Venezuela tampoco, Bolivia no tiene, ahora empieza, Ecuador ahora empieza también. No, este país está muy avanzado técnicamente con respecto a los demás. En cuanto a tecnología. Pero pero usted dice, no lo tiene, Bolivia no lo tiene, sin embargo,
el desarrollo de Bolivia ha sido notorio. Entonces... No, es la primera vez que Bolivia tiene un alto, es normal, tiene un alto índice de crecimiento de 6,8 por una sola razón. Está tan atrasada que ya no puede estar más. Entonces, para compararse con los demás países, ¿qué hace? Da el empujón, que le pasa exactamente igual con Paraguay. Exactamente igual. O sea, estos países tienen mucho margen y con ese margen que tienen, van a poder trabajar porque hay una diferencia. Entonces, la diferencia cada vez, lo que dice el doctor... el crecimiento, cuando viene el crecimiento, entonces ya el crecimiento es casi automático. Exactamente. Eso es la teoría keynesiana, doctor. Usted ha dado en el clavo, eso es. Pero lo que yo quiero decir con esto es que cuando... En una situación globalizada como estamos, las economías están reduciendo diferencias, a pesar de lo que las economías, porque fíjese, Estados Unidos hace 20 años tenía un... Vamos bien, hace 20 años en Estados Unidos se vivía de una manera magistral. Ahora el rico de Estados Unidos tiene menos diferencia con el pobre de aquí, porque, porque el margen se está reduciendo poco a poco. En 2 minutos... ¿Habrá la velocidad, Marco, de esa reducción del margen? No, solamente una cosa, doctor. Sin que se rompa la cosa. En 2 minutos que nos quedan, vamos a ver qué opinión tiene usted de la teoría Piketty. Sí. Y cómo podríamos verdaderamente implementar, si esa es una salvación del capitalismo en este momento o es un retroceso. ¿Cuál es la opinión suya sobre esa La opinión mía es muy simple. Tenemos que utilizar un sistema que sea health and health. Tenemos que utilizar un sistema medio neoclásico y medio clásico. Me refiero a que, fíjese usted, Rusia y China, y el doctor lo sabe perfectamente porque me da cuenta que tiene unos conocimientos de economía amplios. No sé si es economista o abogado, pero ambas cosas van en común con él. Mire, es un productor, entonces ya está. Mire, China y Rusia son los países comunistas desde siempre. Sin embargo, crean tantos millonarios cada año, crean mucho más millonarios que Estados Unidos anualmente. ¿Por qué? Porque la evolución es un consensus, un acuerdo mutuo. La solución es, yo quiero inversión para utilizar mi teoría keynesiana, que entre en dinero, yo voy a facilitar la entrada, le voy a dar garantías, que no pasa como en Argentina, que ahora van a tener 20 años fatales, y yo voy a crear ahora una economía donde doy posibilidades, pero todo aquello que se produce en mi país lo quiero para mí, para el que ha hecho la inversión y para mí también. Lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho con la Barrick-Gold, que todo era para ellos y para aquí nada. Hay que ser coherente, hay que decir, óigame, ¿usted quiere explotar? Sí, vamos a explotar de manera sostenible, vamos a hacerlo de manera inteligente. Usted me va a quitar 80 árboles, pues usted me va a plantar 200. Y usted va a continuar con la minería, porque la minería es un don de Dios, es algo que yo tengo y que tengo que utilizar. Fíjese, Nueva Zelanda, Australia, África del Sur. Además, la capa vegetal se le puede sustituir. Se le puede sustituir, no es que hay que sustituirla. Porque yo conozco un agricultor en la línea noroeste, Leonardo Polanco, que un temporal le llevó la capa vegetal y él a la finca le sustituyó la capa vegetal. Doctor, lo que hay que hacerlo es de manera sostenible. Lo que no se puede hacer es que la Barrick-Gold llegue, coja el dinero, se lo lleve a Canadá y los pobrecitos del pueblo no que tengan para vivir. Eso no es justo. Hay que decir, señores, esto es para vosotros. Entonces no es pecado la explotación minera. Es un don de Dios. Sino Óigame, no es pecado, es un don de Dios. Dios ha dado una tierra donde en esa tierra hay minera. Fíjese, le voy a poner un ejemplo, con dos, para acabar porque tenemos poco tiempo. Noruega, explotación petróleo y explotación minera. Vive gracias al petróleo, que corresponde al 40% de las exportaciones, y a la minería. Pero se hace de una manera tan sostenible que allí no se da un golpe de pala si no se tienen ya 40 árboles detrás para plantar. Y es de los países con mayor índice de respeto a la no, es uno de los países fuera de los Emiratos y demás, es el país que tiene la renta per cápita más importante del mundo, comparada con la de aquí. ¿Usted sabe cuánto debe cada dominicano en este país? Se lo digo yo, más de 90.000 pesos por persona. Es decir, que la persona que tiene 5 Ahorita hijos, voy a ir a pagar lo mío para no oiga, deber. no, usted va a necesita más de una generación para pagar lo que debe. Eso es el endeudamiento. El endeudamiento de este país son 90.000 pesos por persona. Niños, mayores, ancianos y demás. Eso es insostenible. ¿Por qué? Porque, óigame, aquí pasa algo. ¿Dónde cae ese dinero sobrante del crecimiento y del beneficio? Nos damos cuenta rápidamente que aquí hay un problema. Hay una parte de ese capital, y usted lo sabe, doctor, porque me está mirando con atención, usted sabe que ese dinero no se emplea aquí, no se devuelve al consumo. Bien, la parte importante
del beneficio desaparece, bien, hay un problema de corrupción. Bueno. Y eso es lo que hay que mirar, planificación, porque este país tiene de todo para salir. Me quería ir, porque ya el tiempo se terminó, antes de que el hombre dijera lo que acaba de decir, para que no salgamos presos de aquí en un momento. Yo lo lamento. El problema es, Marco, el problema es que si un gobierno hace alguna acción para que esa redistribución del ingreso caiga en más manos, entonces se pone en desgracia y pone a su partido en condiciones de que no pueda recaudar para la próxima campaña. Doctor, el presidente de la República no es el presidente de un partido, es el presidente de todo el pueblo. Por tanto, que se olvide la etiqueta política y que se dedique a todo el pueblo. Es el presidente de todo un pueblo. Bien, vamos a darle las gracias al doctor. Naturalmente, siempre es el tiempo nos falta para hablar con gente que de una manera u otra presenta opiniones como las que presenta el doctor Juan Martínez. Pero bien, tendremos otra oportunidad de volverlo a invitar siempre a esta tribuna, una tribuna abierta, democrática, con las características del sentido común. Y nos lo llevamos para Jumbo ahora. Gracias, muchas gracias. A disfrutar los grandes especiales. Así que nos vemos mañana.